Respondemos con la pregunta número 1, que es un caso clínico. En esta pregunta nos presentan a una mujer que lleva varios meses con síntomas depresivos. Estos síntomas suponen una gran interferencia en su vida. Aparecieron aparentemente poco después del fallecimiento de un hijo suyo y nos preguntan por el diagnóstico más adecuado. Conviene no olvidarse que según las clasificaciones actuales, tanto la DSM como la CIE, existen dos modelos de síndrome depresivo. Por un lado, los llamados episodios depresivos o episodios depresivos mayores, y por otro lado, los trastornos distímicos, que se diferencian en dos características fundamentales: su duración. Los episodios se miden en meses, los trastornos distímicos se miden en años, y la intensidad de sus síntomas. Los episodios depresivos alcanzan una intensidad notable, mientras que los trastornos distímicos tienen una intensidad leve. Estas son las dos únicas categorías existentes en las clasificaciones actuales. Por tanto, esta mujer, que lleva meses con síntomas de una intensidad notable, corresponde a un episodio depresivo mayor. Sin embargo, en las opciones nos encontramos con algunos otros tipos de síndromes depresivos que podrían despistarnos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si esto es un duelo normal. Sin embargo, conviene no olvidarse que un duelo normal, por definición, tiene que ser compatible con una vida normal, es decir, los síntomas tienen que ser leves y no deberían interferir de forma notable en su vida. Por otro lado, podríamos plantearnos si estamos ante una depresión reactiva. Como concepto general, una depresión reactiva es cualquier síndrome depresivo que aparece relacionado con un acontecimiento estresante y, por tanto, esta paciente podría tener una depresión reactiva. Sin embargo, esta categoría no existe en las clasificaciones actuales, por lo que el diagnóstico más apropiado, que es lo que nos preguntan, es el de episodio depresivo mayor. La expresión depresión reactiva incluye cualquier tipo de síndrome depresivo relacionado con una situación estresante y es una expresión demasiado amplia. Pero si nos fijamos más en este caso, nos encontramos que esta mujer tiene algunos síntomas especiales. Tiene, por ejemplo, una llamativa pérdida de apetito y de peso, tiene un ritmo circadiano, ¿no?, presentando una tendencia al despertar precoz, y en ese momento parece que es el momento en el que está peor del día. Y estos datos, estos síntomas especiales, nos sugieren que se trate de una depresión con síntomas melancólicos o endógenos. Esto nos permite introducir una característica importante de los síndromes depresivos, que es la posibilidad de dividirlos en función del perfil de síntomas. En las clasificaciones actuales existen dos grandes perfiles de síntomas. Uno, el clásico, llamado melancolía o perfil melancólico o endógeno, y otro, mucho más moderno, el llamado perfil atípico. La pregunta número 2 hace referencia precisamente a eso. ¿A qué significa o qué implicación tiene el tener un perfil melancólico o endógeno? Los síntomas melancólicos o endógenos indican gravedad, es decir, aparecen en pacientes con depresiones de una intensidad importante, a veces incluso con una intensidad psicótica. Por otro lado, al ser más graves, están claramente relacionados con un mayor riesgo de suicidio. Pero la parte positiva es que los síntomas melancólicos o endógenos se correlacionan con una mejor respuesta a los tratamientos neurobiológicos, tanto fármacos antidepresivos como terapia electroconvulsiva, dado que detrás de este síndrome depresivo existe una mayor alteración neurobiológica. La mayoría de los trabajos sobre neurobiología de la depresión se han realizado sobre este subtipo de depresiones melancólicas o endógenas. El concepto de melancolía es un concepto muy antiguo que procede ya de la medicina griega
y que se ha visto relacionado con algunas características de personalidad. Por ejemplo, se ha dicho que los pacientes con depresiones melancólicas tienen habitualmente una personalidad previa con rasgos obsesivos o anancásticos. Pero este es un dato mucho menos importante. Nos tenemos que quedar fundamentalmente con el que son más graves y por tanto tienen mayor riesgo de suicidio y que responden mejor al tratamiento biológico. Hoy en día se considera que no poner un tratamiento biológico a un paciente con una depresión melancólica puede ser considerado una negligencia médica, dado que estás privando al paciente de un tratamiento que supone prácticamente un 90% de probabilidad de respuesta. La pregunta número 3 repasa un tema importante, aunque por desgracia de momento poco desarrollado. Tiene que ver con los criterios de selección de un fármaco antidepresivo para un paciente con una depresión. En principio nos gustaría ser capaces de determinar a priori qué antidepresivo va a funcionar a cada paciente. Sin embargo, esto es muy difícil y actualmente se considera que en general los antidepresivos son fármacos igualmente eficaces, diferenciándose unos de otros sobre todo por efectos secundarios o por aspectos relacionados con su manejo clínico. Existen muy pocas indicaciones específicas para el uso de fármacos antidepresivos concretos. Una de ellas, por ejemplo, viene derivada del llamado perfil atípico, la presencia de síntomas atípicos, es decir, de un aumento del apetito, aumento del peso, una sensación de cansancio extremo, se ha relacionado con una respuesta selectiva a antidepresivos y MAOs. Por tanto, serían los que tendríamos que elegir. Otro ejemplo sería la presencia de síntomas psicóticos, es decir, una depresión con una intensidad extrema en la que aparecen delirios y a veces alucinaciones. Aquí tendríamos dos opciones. Una es utilizar una combinación de fármacos antidepresivos y antipsicóticos, y la otra es recurrir al electrochoque. No hay muchas más razones para elegir un antidepresivo frente a otro. En esta pregunta, por ejemplo, la opción número 4 nos habla del uso de cualquier antidepresivo para una depresión melancólica o endógena. Es cierto que durante muchos años se ha tendido a usar antidepresivos más clásicos, tricíclicos sobre todo, para este tipo de pacientes. Sin embargo, los datos disponibles hoy en día a través de ensayos clínicos nos dicen que cualquier antidepresivo puede ser eficaz en este subtipo de pacientes graves. La opción número 5 es una opción especialmente interesante porque nos obliga a pensar qué puede tener de especial la fluoxetina para que sea elegida como el fármaco antidepresivo para un paciente con un trastorno límite de personalidad y un síndrome depresivo asociado. Conviene no olvidar que los pacientes con un trastorno límite de personalidad o trastorno borderline son pacientes muy impulsivos y que por tanto, si están deprimidos, tienen un claro riesgo de suicidio, y una de las formas más sencillas de intentar suicidarse es intoxicarse con la propia medicación. Por tanto, para los pacientes límite elegiremos antidepresivos especialmente seguros en el caso de una sobredosis, y por eso elegimos un ISRS como la fluoxetina. Pero es que además los ISRS, aunque sea a altas dosis, han demostrado tener un efecto antiimpulsivo, es decir, ayudar al control de la impulsividad en los pacientes con trastornos de personalidad o con trastornos de control de los impulsos. Por tanto, tendrían un beneficio adicional a su efecto antidepresivo al reducir la impulsividad típica de estos pacientes. La opción falsa, por tanto, en esta pregunta número 3, es la opción número 2. El concepto de depresión analítica es un concepto antiguo, de los años 40, 50, y es un concepto que tiene que ver con la psiquiatría infantil, con las reacciones emocionales de los niños muy pequeños, de los lactantes, ante situaciones de maltrato o negligencia. Evidentemente, un niño de tan corta edad
que sufre problemas emocionales como consecuencia de una situación social de ese estilo, no requiere un tratamiento farmacológico antidepresivo, sino más bien de una intervención de tipo psicológica y social, ¿no? Este tipo de cuadros depresivos se describieron típicamente en niños ingresados en orfelinatos, niños abandonados, niños que sufrían hospitalizaciones prolongadas y eran separados de sus padres, ¿no? Insisto en que no es un tipo de paciente candidato a recibir medicación. De hecho, conviene no olvidar que en los trastornos depresivos de la infancia existe muy poca información clínicamente válida acerca del manejo de fármacos antidepresivos, habiéndose generado una polémica intensa en los últimos años sobre este tema, sobre si se deben usar o no antidepresivos en niños. Actualmente, algunos ISRS han sido aprobados para su uso en depresión infantil, aunque con importantes limitaciones y precauciones. La pregunta número 4 hace referencia a los distintos tipos de antidepresivo y en concreto a los ISRS, que son los antidepresivos de primera elección en la actualidad para la mayoría de cuadros depresivos. Los ISRS aparecieron a finales de los años 80, primeros de los 90, y poco a poco fueron imponiéndose sobre los tricíclicos y los IMAOs, primero en los trastornos depresivos y posteriormente en casi cualquier trastorno psiquiátrico en donde se utilicen antidepresivos. Por tanto, el nombre antidepresivo es un nombre incompleto. Son fármacos antidepresivos, son ansiolíticos, son antiobsesivos, ayudan al control de los impulsos, tienen un repertorio muy amplio de indicaciones. Los ISRS se diferencian de los antidepresivos tricíclicos fundamentalmente en la ausencia de una serie de efectos secundarios derivados de bloqueos colaterales que tienen poco que ver con la acción antidepresiva. La acción antidepresiva deriva del bloqueo de la recaptación de noradrenalina y serotonina, en el caso de los ISRS, sobre todo de serotonina. Los tricíclicos, además, bloquean receptores histaminérgicos, alfa-adrenérgicos y acetilcolinérgicos muscarínicos, dando lugar a un repertorio muy variado de efectos secundarios. Los ISRS carecen de estos efectos antihistamínicos, antiadrenérgicos y antimuscarínicos, y sus efectos secundarios se van a reducir prácticamente a los derivados del aumento de serotonina. El aumento de serotonina produce al principio evidentes síntomas digestivos, náuseas, a veces vómitos, a veces diarrea, síntomas vasculares como enrojecimientos, sofocos, sudoración y síntomas neurológicos, fundamentalmente inquietud, nerviosismo. Estos síntomas son transitorios mientras nuestro cuerpo se acostumbra a ese aumento de los niveles de serotonina. Otros efectos secundarios de los ISRS aparecen más tarde, como son los efectos secundarios sexuales, que por desgracia son bastante frecuentes, afectando a más de la mitad de los pacientes y no se resuelven con un tratamiento corrector claro. Es cierto que tampoco son efectos que comprometan la vida del paciente, pero a veces son causa de abandono del tratamiento farmacológico. Los ISRS tienen también a su favor el hecho de que tienen muchísima menos letalidad en el caso de una sobredosis que los antidepresivos tricíclicos, dado que no tienen un efecto notable sobre la conducción cardíaca. ¿Qué aspectos negativos podrían tener los ISRS? Para empezar, su precio es un poco superior al de los antidepresivos tricíclicos, aunque los estudios farmacoeconómicos han demostrado que la reducción de efectos secundarios y el mejor cumplimiento de la medicación hacen que los ISRS sean fármacos eficientes desde el punto de vista de gestión. Por otro lado, los ISRS interaccionan con los citocromos hepáticos P450 y aunque pocas de estas interacciones son peligrosas, algunas de ellas conviene tenerlas presentes, sobre todo con fármacos con efectos cardiotóxicos en el caso de que aumenten sus niveles plasmáticos. Hay un ISRS que en su propio nombre nos recuerda que es el que mejor se lleva con los
citocromos, el citalopram. En general, hay que reconocer que las ventajas de los ISRS son tantas que facilitan su cumplimiento y convierten el tratamiento antidepresivo en un tratamiento muy cómodo para médicos no psiquiatras. Para terminar el tema de la depresión y sus tratamientos, repasaremos algo sobre la terapia electroconvulsiva o electrochoque. La terapia electroconvulsiva es probablemente el tratamiento antidepresivo más potente que hay. Lleva con nosotros más de 70 años y sigue teniendo un lugar en la terapéutica psiquiátrica, a pesar de toda la polémica que rodea a este tratamiento. La principal indicación para el uso de terapia electroconvulsiva es la resistencia a los tratamientos antidepresivos farmacológicos. Cerca de un 15% de las depresiones son fármacoresistentes y las distintas estrategias que se utilizan para estos casos, que van desde la combinación de fármacos antidepresivos a la potenciación de antidepresivos con otras sustancias, hacen que muchos pacientes respondan. Aún así, existe siempre un remanente de pacientes depresivos resistentes a fármacos que se pueden beneficiar del tratamiento con electrochoque. Precisamente su gran potencia como antidepresivo es lo que ha hecho que algunos psiquiatras recurran al electrochoque para las depresiones más graves de todas, las depresiones con intensidad psicótica o delirante. Sin embargo, hay que reconocer que la norma habitual es utilizar en estos pacientes primero algún tratamiento farmacológico, combinaciones sobre todo de antidepresivos y antipsicóticos, y si no funcionara, en ese caso recurrir al electrochoque. Una segunda ventaja del tratamiento electroconvulsivo es la rapidez de su acción antidepresiva, dado que consigue resultados completos en la mitad de tiempo que los fármacos. En 2-3 semanas los pacientes se encuentran claramente recuperados. Con independencia de que a cualquier persona le interesa recuperarse lo más rápidamente posible, habría dos situaciones en donde esto es especialmente importante. Situaciones de riesgo para el paciente, como es la existencia de graves ideas de suicidio y la existencia de un síndrome catatónico que hace que el paciente no coma, no beba, necesite una sonda urinaria, necesite cuidados para prevenir tanto trombosis venosas como úlceras de presión. En estos casos, el electrochoque es capaz de revertir esta situación de riesgo para el paciente a gran rapidez. La tercera ventaja del electrochoque es que, aplicado como se usa hoy en día, es decir, con relajación muscular y anestesia general de corta duración, prácticamente se podría decir que no existen contraindicaciones absolutas para el tratamiento. Es cierto que algunos libros nos mencionan las precauciones que hay que tener con los pacientes con hipertensión intracraneal, pero se puede usar el electrochoque en casos tan distintos como niños, embarazadas, ancianos, pacientes polimedicados, pacientes con patología médica compleja. El electrochoque es un tratamiento con una morbilidad francamente baja. El gran efecto secundario del electrochoque es la aparición de amnesia, una amnesia que es reversible, pero que acaba dejando una laguna anésica en el paciente. Los pacientes ancianos o los que reciben más sesiones de electrochoque, porque el electrochoque requiere de repetición de entre 9 a 12 sesiones, son los que van a sufrir más fallos de memoria. Insisto en el hecho de que estos fallos de memoria son transitorios y que no son permanentes. El paciente, al cabo de unos meses, tiene un funcionamiento de su memoria normal. Lo que le queda, evidentemente, es una laguna del periodo en el que recibió electrochoque. De algunas cosas nunca se acordará porque su cerebro no ha sido capaz de fijarlas. Por lo demás, el electrochoque es un tratamiento que, fuera de la depresión, la verdad no tiene mucho espacio. Sí que es cierto que es un tratamiento muy utilizado para los síndromes catatónicos en general, ya sean depresivos, esquizofrénicos, maníacos, ¿no? Y que también es un tratamiento
utilizado en ocasiones en psicosis resistentes, como pueden ser a veces episodios maníacos resistentes, esquizofrenia resistentes, pero son casos excepcionales. Yo diría que de cada 100 pacientes que reciben electrochoque, 99 lo van a recibir porque no han respondido a fármacos antidepresivos. El siguiente tema a repasar es el tema de los trastornos bipolares y los fármacos estabilizadores del humor. La pregunta número 6 nos presenta un caso muy típico. Una mujer con un diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva que decide abandonar la medicación y empieza a desarrollar síntomas de lo que tiene toda la pinta de ser un episodio maníaco, con síntomas psicóticos en este caso. Nos preguntan acerca de la actitud que tenemos que tener ante este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta que el paciente maníaco tiene una característica muy importante y es la ausencia de conciencia de enfermedad. El paciente se encuentra mejor que nunca y considera que ya se le ha pasado su enfermedad, ya se le han pasado las depresiones y que no necesita más ayuda médica. Por tanto, es un paciente muy difícil de convencer de que se tome la medicación y casi siempre estos pacientes acaban ingresados, dado que suponen un riesgo para su economía, un riesgo a veces incluso para su propia salud. El paciente no colabora durante su ingreso con el tratamiento y muchas veces se niega a tomar medicación oral, por lo que tenemos que utilizar fármacos por vía parenteral, por vía intramuscular, y ahí estamos bastante limitados al uso de antipsicóticos y benzodiazepinas. En principio, poco más se puede hacer. Los ingresos son evidentemente ingresos involuntarios, controlados por la autoridad judicial y obligan en ocasiones a que la familia revise asuntos económicos, asuntos legales que hayan podido verse comprometidos durante el episodio maníaco. Porque una de las cosas que sucede es que al no controlar el paciente su comportamiento, puede haber gastos innecesarios, puede el paciente adquirir compromisos económicos que supongan realmente un perjuicio grave para la familia. En este caso, nos dice la pregunta que la paciente se supone que estaba tomando litio, ¿no? Sospechamos que lo ha podido dejar. Evidentemente hay que hacer una litemia, porque no es lo mismo que un paciente recaiga mientras sigue tomando litio que recaiga habiendo dejado el litio. Las recaídas por abandono del litio son muy frecuentes y en principio no predicen que el paciente necesariamente no vaya a responder luego a un nuevo tratamiento con litio. Sin embargo, si el paciente ya estaba tomando litio y ha recaído, nos está indicando una escasa respuesta al tratamiento y probablemente tengamos que utilizar algún estabilizador asociado al litio, carbamazepina, valproico, o buscar combinaciones de fármacos para intentar estabilizar al paciente. El litio es el psicofármaco más preguntado en casi cualquier examen de psiquiatría. La razón es que es un medicamento extremadamente complejo, tanto en efectos secundarios, interacciones, contraindicaciones. Realmente es el gran estabilizador y probablemente sea el medicamento de elección para la prevención de recaídas en los pacientes con una enfermedad bipolar. Es cierto que en los últimos años los anticonvulsivantes han ganado mucho terreno en este grupo de pacientes bipolares. Primero se comenzó usando carbamazepina y ácido valproico y poco a poco han ido apareciendo trabajos con topiramato, gabapentina, pregabalina, lamotrigina, oxcarbazepina. De momento los datos sobre estos fármacos nuevos hay que tomarlos con cierta precaución, dado que se enfrentan a los más de 60 años de tratamiento con litio, que es lo que llevamos los psiquiatras usando este fármaco. Es decir, es un fármaco muy contrastado, una eficacia absolutamente conocida y que ha demostrado algo que pocos fármacos han demostrado. Ha sido capaz de reducir la mortalidad asociada al suicidio propio de los enfermos bipolares. Sin embargo, es un medicamento muy incómodo, con muchos efectos secundarios
y es lo que ha provocado que poco a poco se vayan usando más estabilizadores e incluso antipsicóticos a largo plazo en estos pacientes bipolares. Del litio hay que sabérselo todo de cara a un examen. Si nos centramos un poco en el tema de los efectos secundarios, vamos a pensar en qué cosas son normales en una persona que toma litio. Es normal que se queje de poliuria porque interfiere con la concentración de la orina, ¿no? Interfiere con la ADH. Es normal que pueda notar síntomas digestivos, al principio, náuseas, quizás vómito, quizás diarrea. Es normal que note cierto temblor fino, distal, parecido al temblor esencial. Muchos pacientes dicen que van aumentando de peso. Parece que el litio pudiera tener un efecto metabólico, ¿no? Que provocara una cierta resistencia a la acción de la insulina y por tanto un hiperinsulinismo. También es cierto que el litio produce cambios en el tiroides y que es muy frecuente que los pacientes tengan un aumento de la TSH asociado o no a descensos de la T4. El litio, insisto, es un medicamento complejo, pero aún así es el más rentable de cara a cualquier examen de psiquiatría. En este caso, en la pregunta número 7, si hemos dicho que el litio produce interferencia con la concentración de la orina, es decir, produce diabetes insípida nefrogénica, es evidente que lo que no va a producir entonces es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Es justo lo contrario, ¿no? Los demás son efectos secundarios propios de los fármacos que ahí se refieren. Hay que recordar que los psiquiatras usamos los estabilizadores anticonvulsivantes exactamente igual que se usan en neurología para la epilepsia. Los mismos controles y las mismas precauciones. No hay una diferencia en cómo se usan estos fármacos en psiquiatría con respecto a neurología. Uno de los temas más importantes del litio tiene que ver con sus interacciones medicamentosas. El litio tiene muchas interacciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Las interacciones farmacocinéticas pueden implicar un aumento o un descenso de los niveles plasmáticos de litio. Hay que recordar que mucho litio es tóxico y poco litio deja de ser eficaz. Son mucho más frecuentes las interacciones que condicionan un aumento de los niveles plasmáticos de litio y por tanto una mayor toxicidad que un descenso de los niveles plasmáticos y una reducción de la eficacia. El aumento de los niveles plasmáticos se va a producir por interacción con la eliminación renal del litio. Y hay dos puntos importantes de actuación de estos fármacos que interaccionan con el litio. Uno es su acción sobre los túbulos renales. Allí, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ARA2, van a producir alteraciones en la regulación de la eliminación del sodio y por tanto alteraciones en la eliminación del litio. El otro mecanismo de acción es un mecanismo de acción vascular. Tiene que ver con la regulación de los vasos renales y del flujo plasmático renal, y ahí van a intervenir los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Hay que recordar que mientras los diuréticos, IECAs, ARA2 son fármacos en general propios de pacientes ya de cierta edad, con cardiopatías conocidas, con hipertensión, los antiinflamatorios son fármacos que se venden sin receta y que cualquier persona puede tomar en un momento dado por un proceso doloroso, cualquier proceso que, digamos, parezca benigno, y al cabo de unos días ir notándose poco a poco mal porque se va intoxicando con su propio litio. En el caso de la pregunta número 8, parece evidente que el paracetamol va a ser el medicamento seguro, dado que carece de una acción antiinflamatoria y por tanto no tiene una acción sobre la fisiología renal. La pregunta número 9 hace referencia a un concepto muy específico del trastorno bipolar, que es el concepto de ciclación rápida. Decimos que un paciente tiene una ciclación rápida cuando tiene un trastorno bipolar y sufre demasiadas recaídas seguidas. Se
Se ha puesto como límite en la DSM 4 recaídas en un mismo año. Evidentemente, 4 recaídas de varios meses supone prácticamente todo el año enfermo. ¿Cuál es la causa de la ciclación rápida? Con independencia de que puede haber casos de ciclación rápida espontánea, la causa más frecuente es un tratamiento farmacológico incorrecto, en concreto el uso de dosis excesivas o tiempos excesivos con antidepresivos. Los antidepresivos han demostrado una clara capacidad de producir un viraje de depresión a manía en los pacientes bipolares, que a veces es el preludio del inicio de una ciclación rápida. La ciclación rápida es más frecuente estadísticamente en los pacientes bipolares 2, y la razón es que estos pacientes con mucha frecuencia no han sido identificados como bipolares, sino que están clasificados incorrectamente como depresivos y por tanto tratados con un exceso de antidepresivos. Este predominio de bipolares 2, es decir, de bipolares con hipomanías, es lo que explica también un ligero predominio de las mujeres, dado que los trastornos bipolares 2 son un poco más frecuentes en mujeres que en varones. En los trastornos por ciclación rápida va a ser necesario utilizar combinaciones de fármacos estabilizadores, generalmente carbamazepina, valproicos, los dos más importantes, añadiendo más fármacos, a veces llegando a tratamientos muy complejos con 4, 5 o 6 fármacos. De entre las muchas cosas que se han revisado de los cicladores rápidos, se ha demostrado que no existe un factor genético claro en la probabilidad de ser un ciclador rápido, tampoco existe un condicionante estacional claro, y sí que es cierto que algunos casos se han asociado con trastornos tiroideos, es decir, con un hipotiroidismo que, de ser corregido, podría suponer una ayuda al control de la ciclación rápida. En unos casos concretos se puede llegar a ver incluso anticuerpos antitiroideos, lo cual ha disparado hipótesis acerca del origen de estas ciclaciones. Pero no se nos debe olvidar la norma básica de tratamiento de un paciente bipolar, y es tener mucho cuidado con el tiempo y las dosis de antidepresivos. Como última pregunta del tema de los trastornos afectivos, la pregunta número 10 nos ayuda a repasar algunos aspectos básicos sobre el tema del suicidio. El suicidio es la principal causa de muerte que se puede considerar específica de la psiquiatría, dado que la otra causa de muerte serían efectos secundarios graves de los psicofármacos, que hoy en día son muy poco frecuentes. Las preguntas que hacen en un examen sobre el tema del suicidio son en general muy parecidas. Se centran en cómo predecir el riesgo de suicidio de una persona. Se han hecho numerosísimos trabajos estadísticos que intentan ayudarnos a identificar factores de riesgo para el suicidio. Vamos a intentar repasarlos, aunque son tantos que nunca va a ser posible tenerlos todos presentes. En primer lugar, tendríamos el sexo. Los suicidios son más frecuentes en los varones. En las mujeres son más frecuentes los gestos no suicidas, los gestos autolesivos que no tienen como finalidad la muerte del paciente. Otro factor importante es la edad, una edad avanzada. En las edades jóvenes es donde vemos de nuevo, sobre todo, gestos autolesivos no suicidas. Aparte de estos dos grandes factores, sexo y edad, evidentemente cualquier circunstancia social adversa aumenta el riesgo de suicidio. Pacientes que pasan por problemas económicos, que se han quedado recientemente sin empleo, pacientes con problemas de vivienda, con problemas de desarraigo social, pacientes que han perdido una relación recientemente, ya sea por muerte o por separación. Estadísticamente, el suicidio es más frecuente en personas que viven solas, por ejemplo,
que en personas que viven ya sea en pareja o en familia o en grupo. En principio, el suicidio también es más frecuente cuando existen problemas médicos crónicos, sobre todo si generan discapacidad, si producen dolor o si tienen un pronóstico, digamos, terminal. El principal factor de riesgo para fallecer por suicidio es el sufrir una enfermedad mental. Y la enfermedad mental que más veces aparece relacionada con el suicidio es la depresión. Cuanto más grave sea el síndrome depresivo, mayor va a ser la probabilidad de morir por suicidio. Y probablemente la enfermedad psiquiátrica con un riesgo relativo de suicidio más elevado sea el trastorno bipolar, la forma de depresión bipolar. Pero como no es el único factor, la depresión no siempre es grave, si es que va acompañada de otro montón de factores que aumentan el riesgo. Entre ellos destacaríamos también el consumo de sustancias, de alcohol o de drogas, que muchas veces se consumen como facilitador del suicidio, es decir, el paciente se intoxica para poder suicidarse. ¿Qué más factores destacaríamos? Por supuesto, la presencia de antecedentes familiares de suicidio indica la existencia de una enfermedad mental grave que conduce al suicidio. Y quizás el factor más especial sea la presencia de antecedentes personales de suicidio, que probablemente sea el factor de máximo riesgo a nivel individual. Pero ¿cómo saber si una autolesión ha sido una autolesión suicida o no suicida, con independencia de lo que nos diga el paciente? Habría dos criterios que revisar. Una es la letalidad del método elegido para autolesionarse. Cuanto más agresivo sea ese método, más probable es que el paciente buscara su propia muerte. Ejemplos serían ahorcamientos, precipitaciones, heridas por armas de fuego, mientras que métodos como puede ser la intoxicación con medicamentos o heridas con armas blancas son claramente menos agresivos y por tanto tienen un menor riesgo de esconder detrás un auténtico suicidio. El otro factor que podemos revisar es la preparación del suicidio, es decir, la premeditación, todo lo que tiene que ver con los preparativos que el paciente ha llevado a cabo para que no se le descubriera o para dejar puestas en orden sus asuntos legales. Hay suicidios muy premeditados, muy preconcebidos, a veces incluso con meses de antelación, y otros impulsivos, nada premeditados, que tienen mucho menor riesgo para el paciente. Aún así, cualquier paciente en el que un médico sospeche que existe un riesgo de suicidio, ya sea por el comportamiento o por los pensamientos de esa persona, debe ser evaluado por un psiquiatra para intentar cuantificar ese riesgo. Si existe un auténtico riesgo de suicidio, la actitud más razonable va a ser internar al paciente para prevenir su suicidio mediante un sistema de control, de vigilancia en una planta de psiquiatría. A pesar de eso, todos los años se suicidan pacientes en plantas de psiquiatría cuando realmente el trastorno mental alcanza tal intensidad que le permite burlar las medidas de seguridad propias de una unidad de psiquiatría.